pidiéndote, Señor, que nos ayudes a estar atentos a la enseñanza de tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones y nos ayude, Señor, para afirmar nuestra fe y para recibir el testimonio de tu Espíritu Santo. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Siéntese, por favor, hermanos. En esta tarde, hermanos, espero que podamos recordar un poco nuestras clases de español. Las vamos a necesitar, hermanos, porque quiero que pensemos un poco en algunas conjugaciones, una conjugación de un verbo que ya no es usual, ya se transformó de hecho. En el español antiguo sí se utilizaba, pero ya no se utiliza. Ustedes conocen el participio, ¿verdad? Cómo lo utilizamos. Si por favor abren su Biblia en la primera carta de Juan, en el capítulo 5, la lectura que hicimos, para que veamos un ejemplo muy claro en esta carta. El participio tiene dos tiempos, de hecho. Hay un participio pasado y hay un participio presente. Se ilustra muy bien en el versículo 4, primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, donde dice, ha vencido al mundo, ese es el participio pasado. Y ese sigue vigente, ese lo seguimos utilizando, pero el participio presente es en la primera línea donde dice lo que es nacido de Dios vence, ese modo verbal vence que nosotros lo vemos aquí, en realidad se utiliza un tiempo que ya no utilizamos en español, ¿verdad?, que podríamos agregar una partícula al final NTE, como en amante, durmiente, como la bella durmiente, ¿verdad? Entonces, es un tiempo en el que inicia, pero continúa todavía, a diferencia del participio pasado, que es algo que ya se cumplió, ¿verdad? Algo que ya fue, ya sucedió. En este tiempo, participio presente es activo, todavía está llevándose a cabo. También se sustituyó por un vocablo al final de las palabras, OR, como comedor, como cuando decimos el panda come, es comedor de bambú. Ese comedor es que inicia y continúa haciéndolo. Y en nuestro texto se utiliza la frase el que ama, el que vence. Entonces esas dos palabras anteriores, el que es el que sustituye, ¿verdad?, a este modo verbal. Así que con eso en mente, hermanos, vamos a ver nuestro pasaje, no todo el capítulo 5, sino principalmente voy a estar meditando sobre los primeros 12 versículos, ¿verdad? El versículo 13 lo tomaremos aparte y terminaremos mencionando el 14 y el 15. He dividido los versículos 1 al 12 en tres partes. La primera parte de los versículos 1 al 3 veremos tres pruebas de que somos hijos de Dios. Tres pruebas de que somos hijos de Dios. Los versículos 4 y 5 nos hablan del poder de la fe para vencer al mundo. El poder de la fe para vencer al mundo. Y en los versículos 6 al 12 veremos el testimonio acerca de la persona y de la obra de Jesucristo. Entonces esas son nuestras tres partes. Esta primera carta del apóstol Juan
es una carta que fue escrita precisamente en el contexto de algunas herejías que empezaron a infiltrarse en la iglesia del primer siglo por parte de algunos falsos profetas, falsos maestros, y que incluso dejaron la comunidad cuestionando la sana doctrina. En el capítulo 2, versículo 19, se mencionan así: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Versículo 26, os he escrito esto sobre los que os engañan. Y en el capítulo 3, versículo 7, hijitos, nadie os engañe, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Y finalmente en el versículo 1 del capítulo 4, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Espíritus aquí se refiere a personas que hablan, ¿verdad? Estos falsos profetas. Entonces, como vemos, hermanos, habían infiltrado ideas, conceptos, filosofías. Mencionaremos alguno durante este estudio. Por lo tanto, uno de los énfasis, ¿verdad?, de esta primera carta del apóstol Juan es demostrar o mostrar que Jesús, el Hijo de Dios, vino en carne, porque eso habían mencionado estos falsos maestros. Negaban la encarnación de nuestro Señor y no amaban a los necesitados, ¿verdad? Y además dicen que no importaba pecar, ¿verdad? Y entonces este es uno de los énfasis. El otro énfasis que Juan nos muestra aquí es que el amor de Dios por nosotros mediante la encarnación y la crucifixión de nuestro Señor se manifestó plenamente. Otro énfasis que hace es que los verdaderos creyentes se aman unos a otros como Dios nos amó en Cristo, ¿verdad? Que no pecamos habitualmente, ¿verdad? Y que cuando pecamos recibimos el perdón de nuestros pecados al confesarlos. Que podemos tener plena confianza en Dios que nos ama y que confiar en Cristo para la vida eterna es posible con lo que Él afirma en esta carta. Por eso, hermanos, es que en los mensajes anteriores hemos visto cómo el Hijo de Dios anda como Cristo anduvo, que también confiesa sus pecados, ¿verdad? Y el próximo domingo veremos cómo ama a su hermano. Así que, hermanos, con esto como introducción, vamos a los versículos 1 al 3, donde vemos 3 pruebas de que somos hijos de Dios. La primera se encuentra en el versículo 1, la segunda en el versículo 2 y la tercera en el versículo 3. La primera prueba, hermanos, dice así, versículo 1 del capítulo 5 de Primera de Juan: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Vean, ahí empezamos con nuestro primer participio presente, el que cree. Todo aquel que cree, ¿verdad? Es decir, ya inició esa creencia, ¿verdad? Y la continúa ahora. Creyó y sigue creyendo el Hijo de Dios, el que es nacido de Dios, que Jesús es el Cristo. Esta es nuestra creencia de acuerdo con la predicación apostólica, como nos lo dijo precisamente Juan en su Evangelio en el capítulo 1, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, el Hijo de Dios, el que es nacido de Dios, cree que Jesús es el Cristo. Esta es una evidencia. Si hemos creído en Cristo como el Hijo de Dios y seguimos creyendo, ¿verdad? Entonces es una prueba de que somos hijos de Dios.
Además, continúa este mismo versículo, nos encamina al versículo 2 al decir: y todo aquel que ama al que engendró, ama a Dios que nos engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Y entonces la segunda prueba, ¿verdad?, es el amor a Dios, pero manifestado en amar a los que han sido engendrados por Dios, amar a los hermanos. Así dice el versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, ¿verdad? Cuando amamos a Dios, ¿verdad?, y amamos y guardamos sus mandamientos. Es decir, hermanos, el que ama al Padre Celestial, ¿verdad?, a quien nos ha engendrado espiritualmente a nosotros, nos ha dado el nacimiento de Dios, el nacimiento de lo alto, el nuevo nacimiento, ¿verdad?, y a nuestros hermanos también. Entonces, ¿verdad?, si nosotros somos hijos de Dios, amamos a los demás engendrados por Dios, son de la misma familia. Esta era una costumbre, hermanos, una costumbre en esa época y también seguramente en nuestras épocas, ¿verdad? Cuando nos enteran, tú eres hijo de aquel hermano que me ayudó, no, pues bienvenido, ¿verdad? Te amo también, es decir, amamos también a toda la familia. Entonces, una manifestación de que amamos a Dios es que amamos a los hermanos, ¿verdad? Así que el que ha nacido de Dios cree que Jesús es el Cristo y lo demuestra amando a los hermanos. Y esto también Juan así escribe, hermanos. La primera carta de Juan es una carta que tiene muy poco vocabulario en el griego, incluso los que estudian griego es de las primeras cartas que utilizan para hacer sus ejercicios, ¿verdad? Y entonces, pero Juan presenta en cada versículo un inicio para el siguiente, una conexión. Así que el versículo 2, que nos dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, nos introduce a la tercera prueba, la prueba de que amamos a Dios guardando sus mandamientos, es decir, obedeciendo, hermanos, obedeciendo. Y no como una obligación, hermanos, como una obligación servil, sino como un deseo de hacerlo. En mi trabajo y en la oficina, en la Sociedad Bíblica, llevamos un plan de lecturas para todo el año y nuestro director, ¿verdad?, pues siempre nos dice, tienen que leer la Biblia, y un compañero, ¿verdad?, le incomoda que le tengan que decir. Él dice, yo ya la he leído y no me gusta que me digan, ¿verdad?, que tengo que leerla. Hermano, ¿qué hago?, me dice. Le digo, mira, tienes que estar preocupado porque ese deseo debe venir de ti, no te lo tienen que imponer. Tenemos que ver los mandamientos de Dios, hermanos, y uso ese verbo tenemos porque como una consecuencia de haber nacido de Dios, no como una obligación, sino que una consecuencia de sabernos hijos de Dios, ¿verdad?, es que recibamos sus mandamientos como un regalo amoroso, que lo recibamos con gozo de nuestro Padre que nos está instruyendo cómo debemos vivir para nuestro bien, para nuestro cuidado, nuestra protección. Entonces, hermanos, el amor de Dios es que guardemos sus mandamientos, dice el versículo 3, y sus mandamientos no son gravosos. Por supuesto que no son gravosos, porque si fueran gravosos, hermanos, es como si los estuviéramos cargando. Pero si están dentro de nuestro corazón, si los amamos, si los recibimos como ese regalo con gozo, ¿verdad?, pues va a ser ligero nuestra obediencia, ¿verdad? Como dice el Salmo 119, nos va a hacer, tus mandamientos me hacen andar y me hacen correr y aún
canto tus estatutos. Entonces nos dan la libertad para andar, para correr. Son ligeros si los llevamos en el corazón. Dice Mateo 11:30 que ligera mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice el Señor, ¿verdad? En contraste con lo que los escribas y fariseos, Jesús les dijo, ustedes ponen pesadas cargas que ni siquiera ustedes mismos llevan. Así que, hermanos, estas son las 3 pruebas que encontramos en estos 3 versículos. Que creemos, los hijos de Dios, creemos que Jesús es el Cristo, amamos a Dios, se manifiesta al amar a los hermanos, y obedecemos gozosos sus mandamientos, queremos hacerlo. En segundo lugar, hermanos, vamos a ver versículos 4 y 5, el poder de la fe para vencer al mundo. Dice así el versículo 4, porque todo lo que es nacido, otra vez nuestro participio presente, ¿verdad? Que ya nació y sigue en esa naturaleza, ¿verdad? Lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Noten, hermanos, otro recuerdo de nuestras clases de español, ¿verdad? El artículo lo, ¿verdad? Es un artículo neutro. Yo pensaría, ¿verdad? Porque todo el que es nacido. Pero se refiere, hermanos, se refiere a la fe que Dios ha dado a los que hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Es decir, lo que es nacido, esa fe que ha nacido en ustedes, esa fe que Dios les ha dado a ustedes, es la que vence al mundo. Y lo enfatiza en la siguiente frase. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, esa fe, hermanos, ¿verdad? Es la que al mismo tiempo es nuestra victoria y al mismo tiempo es el vencedor. Es lo que nos ayuda a vencer. Pero, hermanos, no es la victoria en la cruz, la de Cristo en la cruz. No se refiere a eso, sino se refiere a nuestra conversión, a la conversión de los creyentes, al haber rechazado esas falsas enseñanzas de esos falsos maestros que salieron de la iglesia, ¿verdad? Entonces, esa batalla, ¿verdad?, de la que nosotros somos vencedores por la fe, es continua, hermanos. Esas ideas, esa batalla ocurre en nuestros pensamientos con las ideas que el mundo ha puesto, ¿verdad?, en contraste con la palabra, la verdad y las enseñanzas de la palabra. Por eso es que dice en tiempo presente, ¿verdad? Esta es la victoria que ha vencido, pero antes dice, vence al mundo. Vence, es una acción continua, ¿verdad? Porque la batalla es continua, continuamente, ¿verdad? El mundo con sus ideas, no a la fuerza, hermanos, ¿verdad? Con ideas, con influencia, ¿verdad? Es que está atacándonos en ese sentido. Y por eso, hermanos, se vuelve una lucha entre 2 posturas. O la fe en Jesucristo como el Hijo de Dios, ¿verdad?, o seguir al mundo con sus falsas enseñanzas. Y en el versículo 5 dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ya mencionamos que el cristiano vence al mundo no con armas, no con fuerza, no con dinero, sino con la fuerza y el poder de la fe que nos ha sido dada. Ajá. Y para los lectores de esta carta eso era cuestión de vida y muerte, ¿verdad? Porque era oponerse a la adoración del emperador romano como representante de Dios y como Dios mismo, así lo consideraban. Por eso es que vencer al mundo, ¿verdad?, es apartarse de la falsa doctrina de los falsos profetas. Número 3, hermanos,
el testimonio acerca de la persona y obra de Jesucristo, versículos 6 al 12. En primer lugar veremos lo testificado, lo que se está testificando, primera parte del versículo 6, que dice: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Hay que aclarar, hermanos, que según los herejes de ese tiempo a los que se está refiriendo Juan, o tiene en mente Juan, ¿verdad? Ellos decían que había un Cristo celestial, ¿verdad? No el que vieron en los primeros años o al inicio, ¿verdad? Antes de su ministerio público, y que vino ese Cristo celestial, así lo decían ellos, en el bautismo de Jesús, y que caminó con él y anduvo con él, y antes de llegar a la cruz lo dejó. Esa era una de las enseñanzas de estos herejes. Y entonces a esto Juan responde, ¿verdad? Este es el que vino mediante agua y sangre. Podríamos traducir ese mediante más literalmente del griego, a través de agua y sangre, a través. Es decir, hermanos, les está diciendo, sí, vino en el bautismo, ¿verdad? En el agua, a través del agua. Ahí se empezó a manifestar en el comienzo del ministerio, pero también al final del ministerio, ¿verdad? Agua y sangre atravesó la muerte en la cruz, ¿verdad? La sangre derramada es una frase, ¿verdad? Una expresión de la muerte de Jesús. Entonces, no lo dejó antes, sino este es el testimonio, ¿verdad? Que vino a través de agua y sangre. Y lo vuelve a mencionar, a enfatizar, ¿verdad? No solamente mediante agua, ¿verdad? Dice, sino mediante agua y sangre, ¿verdad? Y entonces, el versículo 6, versículo 7 y versículo 8 nos hablan de los que testifican el testimonio que acabamos de ver. El contenido del testimonio, el versículo 6, que Jesucristo vino, ¿verdad? Mediante agua y sangre. Y ahora, ¿quiénes son los que dan ese testimonio? Dice la segunda parte del versículo 6. Y el Espíritu es el que da testimonio. El Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y ahí, hermanos, otra vez el tiempo del verbo el que da, otra vez el participio presente, inició dando testimonio el Espíritu y lo continúa dando ese testimonio el Espíritu Santo, ¿verdad? Ese testimonio es acerca de hechos pasados, la vida de Cristo, su muerte, su resurrección, su ascensión, ¿verdad? Y está sentado a la diestra de Dios, ¿verdad? Hechos pasados, pero el testimonio del Espíritu sigue siendo presente, hermano. Ahora vemos lo valioso de este tiempo participio presente, ¿verdad? Porque lo sigue haciendo. Sigue el Espíritu Santo redarguyendo al mundo por haber rechazado a Cristo. Porque la Escritura, hermanos, inspirada por el Espíritu Santo, nos sigue hablando, nos sigue dando la victoria sobre el mundo, sobre lo que venga, las ideas que ahora se presenten, ¿verdad? Y hay muchas, hermanos. Cada etapa, cada época de la iglesia hay una herejía que se infiltra y busca quitarnos de la verdad, del camino de la verdad. Y el testimonio, hermanos, es fidedigno porque lo da el Espíritu y es la verdad. Capítulo 14 de Juan nos lo dice, capítulo 15 y capítulos 16, encontramos unos versículos donde nos dice, y el Espíritu es la verdad, el Espíritu es la verdad. En el versículo 7 nos dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y aunque la segunda parte de este versículo es muy cuestionada, hermanos, porque
porque no apareció, según algunos, ¿verdad?, hasta los manuscritos más posteriores. Pero hermanos, hay evidencia, ¿verdad? Hay 4 manuscritos donde sí aparece, y aunque son manuscritos tardíos, un hermano dice, pues sí, llegaron tarde, ¿verdad? O los descubrimos tarde, porque los tempranos se usaban. Se usaban mucho y se copiaban y se usaban y se copiaban. Y los manuscritos más antiguos, hermanos, los encontraron, son 3, Sinaítico, Vaticano y Alejandrino, que los encontraron guardados por ahí. Incluso uno de esos manuscritos los encontraron en un bote de basura, ¿verdad? Es decir, sí son más antiguos, pero porque no se usaban, hermanos, ¿verdad? Encontraron algunas cosas. Algunas de las traducciones modernas toman esos manuscritos porque dicen, ¿verdad?, son más antiguos, son más fieles, ¿verdad?, porque están más cercanos a los originales. Pero por el argumento que dije, hermanos, podemos saber que esta parte del versículo 7 ahí estaba, ¿verdad? Además lo citan varios padres de la iglesia, Tertuliano, Cipriano, varios de los primeros padres de los siglos III y IV citan esta frase que encontramos aquí. Dan testimonio en el cielo, no tanto en el lugar, sino, yo he utilizado esta palabra, ubicación, en los lugares celestiales, ¿verdad? En el cielo. 3 son los que dan testimonio en este ámbito espiritual que nos habla, por ejemplo, Efesios. 3 veces habla de los lugares celestiales. Es decir, espiritualmente ellos, estos 3, el Padre, el Verbo, que es nuestro Señor Jesucristo, el Hijo, el Verbo de Dios, y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno, ¿verdad? Entonces hay un testimonio espiritual sólido, ¿verdad?, por las 3 personas de la Trinidad. Y en el versículo 8 dice, y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Ya hablamos acerca de cómo el agua y la sangre dan testimonio, y el Espíritu de estos 3 es el único testigo viviente y actuante, ¿verdad? El Espíritu testifica, ¿verdad?, en ellos, en el agua y la sangre, ¿verdad?, pero también fuera de ellos de manera independiente, ¿verdad? Por eso se afirma nuevamente, ¿verdad?, aquí el Espíritu, el agua y la sangre dan testimonio en la tierra a los seres humanos de este testimonio, ¿verdad?, que vimos en el versículo 6, que Jesucristo vino mediante agua y sangre, ¿verdad?, como ser humano. Y pasamos entonces ahora a las garantías de este testimonio, ¿verdad? Las garantías son 2, versículos 9 y 10. Primero presenta Juan un argumento de menos a más, ¿verdad? Dice el versículo 9, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. En Deuteronomio 19 era importante para cualquier asunto judicial presentar por lo menos 2 o 3 testigos. Entonces, si creemos en el testimonio de 2 o 3 testigos, ¿verdad?, pues mayor, ese es el argumento, la garantía de ese testimonio, hermano. La garantía es que mayor es el testimonio de Dios, porque Dios mismo respalda y unifica ese testimonio. Por medio del Espíritu sigue dando el mismo testimonio en el corazón de todo aquel que cree, ¿verdad? Por eso es mayor que el de los hombres, ¿verdad? Dios, hermanos, es infinitamente sabio, infinitamente veraz. La segunda garantía está en el versículo 10, dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Es decir, hermanos, la garantía es que hay 2 respuestas para recibir ese testimonio. El primero es el que cree.
Y vean que dice que tiene el testimonio en sí mismo. No es afuera, sino dentro, en el corazón, en lo más profundo. El Hijo de Dios, el Espíritu Santo, testifica a nuestro espíritu, en nuestro corazón, que somos hijos de Dios, que Cristo vino en carne, ¿verdad? El Espíritu Santo lo testifica. Y entonces, hermanos, por eso es que hay esta respuesta, los hijos de Dios que afirman y que creen esto, ¿verdad? Que tienen el testimonio no en una razón, sino dentro de ellos mismos, en su espíritu, ¿verdad? Nos es garantía de eso. Pero también el otro resultado, hermanos, el otro resultado, porque el que no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, le hace a Dios mentiroso, hermanos, imagínense, ¿verdad? Hacer a Dios mentiroso. Si Dios es veraz, si Dios fuera mentiroso, hermanos, este mundo no tendría ni pies ni cabeza, sinceramente, ¿verdad? Entonces es absurdo. Por lo tanto, hermanos, aún en los que no creen, Dios se glorifica, hermanos. Así que no nos preocupemos incluso cuando testificamos de Cristo. Si algunos creen, damos gloria a Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo ha dado testimonio a su espíritu y han sido hijos de Dios, han nacido de nuevo. Pero si lo rechazan, ya se nos dijo, hermano. Hacen a Dios mentiroso, pero sabemos que eso es absurdo. Así que no importa cómo responda la persona, aquí vemos a los que creen y a los que no creen, ¿verdad? Si al creer en Cristo como el Hijo de Dios, entonces, hermanos, es que el Espíritu Santo ha dado testimonio a mi corazón, en lo más profundo de mi ser, y eso es lo que me ha transformado. Por eso, hermanos, podemos dar crédito a este testimonio. Somos testimonio viviente los que afirmamos esto, ¿verdad? El que no cree, ¿verdad?, pues es que no está de acuerdo con Dios. Recuerden, hermanos, que confesar es estar de acuerdo, es decir lo mismo, es reconocer que Dios es veraz y es fiel. La incredulidad es negación de esta verdad. Hacer pasar a Dios mentiroso, ¿verdad?, pues es la insistencia de un necio, ¿verdad? Porque no ha creído, dice, no ha creído, versículo 10, porque le ha hecho a Dios mentiroso y entonces no ha creído lo que Dios ha testificado, ¿verdad?, con los testigos que ya vimos, ¿verdad? Nos recuerda lo que el Evangelio de Juan en su capítulo 3, versículo 18 dice, ¿verdad? El que no cree ya ha sido condenado. Vemos las consecuencias de la aceptación de este testimonio en los versículos 11 y 12. Dice, y este es el testimonio. Y en la manera de Juan, en el estilo textual, ¿verdad?, literario de Juan, cuando él dice, y este es el testimonio, se refiere a lo que sigue, a lo que continúa aquí. Este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y entonces, hermanos, ya creer en el testimonio de que Jesús es el Cristo, que es somos nacidos de Dios, ¿verdad?, ya no queda solamente en una idea, en un concepto, sino es una vida, hermanos, que aquí se nos dice es la vida eterna, la vida que Dios comparte de Él mismo, ¿verdad? Vivimos esa vida desde que hemos creído, porque ahí dice, ¿verdad?, nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Y aquí, hermanos, donde dice, y esta vida que Dios nos ha dado, vida eterna,
está en un tiempo que podríamos decir nos dio vida eterna como algo cumplido. El tiempo es el verbo aoristo, que habla de algo puntual que ya se cumplió en el pasado, ¿verdad? Nos dio vida eterna. Y es el mismo modo verbal que vemos en Juan 3:16, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Es el mismo tiempo verbal, lo dio en un punto, ¿verdad? Para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, hermanos, esta vida, nos dice esta parte, esta vida está en su Hijo, ¿verdad? Porque precisamente ya Juan en su capítulo 1 nos había dicho que en Él estaba la vida. Y Dios lo envió al mundo precisamente para que vivamos por Él, para que vivamos por medio de Él, porque Él es el autor de la vida, dice Hechos 3:15. Por lo tanto, hermanos, el que tiene al Hijo, ¿verdad? Participio presente, el que tiene y sigue teniendo, ¿verdad? Al Hijo, precisamente para subrayar el papel decisivo de Cristo en nuestra salvación, ¿verdad? Es que tenemos comunión con Dios solo por la unión con Cristo, ¿verdad? Por eso se hace este énfasis, el que tiene al Hijo, solo a través de Él. En el capítulo 2, versículo 23, nos dice algo parecido. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, ahí está, estar de acuerdo, el que ha recibido el testimonio, ha creído, confiesa, cree lo mismo que Dios dijo, ¿verdad? Dice, tiene también al Padre. Así que nuestra comunión con el Padre solo es, hermanos, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sin Él no hay Salvador. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús, Juan 14:6. Por lo tanto, hermanos, termina diciendo el versículo 12, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. No tiene la vida. Es afirmativa esta verdad, hermanos. Termina con el versículo 13 como una conclusión de la carta, ¿verdad? Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Aquellos que han profesado una fe en Cristo, ¿verdad? Dice, para que sepáis, para que confirmes, para que estés seguro, ¿verdad? Que tienes vida eterna. Y para que creas en el nombre del Hijo de Dios. Por eso es que nos ha presentado las 3 pruebas, versículos 1 al 3, donde nuestra fe, ¿verdad? Nos afirmamos que Jesús es el Hijo de Dios, donde el amor a Dios se manifiesta entre nosotros, amándonos unos a otros, y también donde obedecemos sus mandamientos deseosos de hacerlo porque brotan de nuestro corazón, porque ahí los ha puesto el Señor. Así que hermanos, nos da esta seguridad de saber que tenemos la vida eterna para que creamos en el nombre del Hijo de Dios. Que los lectores tengan la certeza desde ahora de que poseen la vida eterna. Que digan lo que digan los falsos maestros, ¿verdad? Nosotros tenemos la completa seguridad, la plena confianza de que al creer en el Hijo de Dios, ¿verdad? Poseemos ya la vida eterna. Y por eso, hermanos, es que los versículos 14 y 15 nos hablan de esta confianza, de esta seguridad que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Así que, hermanos, esta porción de la Escritura afirma nuestra fe. Nos ayuda para animarnos a crecer en esa fe
que sí, hermanos, podemos tener algunas dudas por ahí, pero al repasar estas enseñanzas, nuestra fe se afirma en la verdad de la palabra de Dios. Pero también, hermanos, sabemos, ¿verdad?, que como manifestación de que amamos a Dios, amamos a los hermanos. Y ahí es tal vez un área donde todavía nos encontramos creciendo, ¿verdad? Rogamos al Señor que crezcamos en ese amor, pero también en la obediencia a sus mandamientos. Ya no por una imposición, sino ahora que nazca de nuestro corazón el deseo de obedecer a nuestro Dios, ¿verdad? Una fe en acción, un espíritu que da testimonio para que amemos a Dios y para que obedezcamos sus mandamientos. Oremos al Señor. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque afirma nuestra fe. Esta porción de tu Escritura, Señor, la recibimos, Padre, comprendiendo, Señor, la obra sobrenatural, la obra espiritual que tú has hecho en cada uno de tus hijos, cada uno de nosotros, Señor, al darnos un nuevo nacimiento que se ha manifestado, Señor, en la fe, en creer que Cristo es el Hijo de Dios, se ha manifestado en el amor a ti, Padre amado, y en el amor a los hermanos, y se ha manifestado, Señor, también en la obediencia a tus mandamientos, una obediencia gozosa, Señor, porque tú eres el que nos ha salvado, tú eres el que nos ha rescatado, Señor, tú eres el que nos has dado vida, y esta vida es eterna, Señor. Y aunque tu palabra dice que disfrutamos ya de la vida eterna, porque te conocemos a ti y a Jesucristo, a quien tú has enviado, sabemos, Señor, todavía sufrimos los estragos del pecado, de la carne, del mundo, y esperamos, Señor, esa vida eterna contigo en plenitud. Gracias, Señor, porque tú eres el que has dado testimonio de esto, a través de ti mismo, de tu palabra, a través de nuestro Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, y a nosotros, Señor, o a los que vivieron en ese tiempo mediante agua y sangre. Gracias, Padre, porque tú eres el que das ese testimonio y lo sigues dando. Ayúdanos, Señor, a también participar de este testimonio hacia los demás, compartir el testimonio de la vida eterna. Gracias te damos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga. Vamos a estar de pie, por favor.